Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo tutorial aquí en Atrislab, el canal de YouTube. En este caso vamos a hablar acerca de Photoshop y empezamos con el tema de capas a nivel básico. Así que lo primero será abrir al señor Photoshop. Vamos a ello. Aquí estamos. Vamos a crearnos un documento nuevo desde Archivo, Nuevo, o también vamos a utilizar el atajo de teclado Comando N de November o Control N para abrir la ventana de creación de nuevo documento. Le podéis dar el nombre que os dé la gana. Yo en principio, para mostraroslo, voy a crear un documento a 1920 por 1080 píxeles a 72 píxeles por pulgada de resolución. Ya hablaremos en algún vídeo tutorial del tema de la resolución, una cosa interesante. Y en modo de color RGB, es decir, es un documento pensado para monitorización. Vamos a darle a OK. Y aquí tenemos nuestro nuevo documento. Crear un documento desde cero en Photoshop significa que Photoshop creará una primera capa, que en este caso la he dejado con un fondo transparente. Para los que no trabajéis nunca o no hayáis trabajado nunca con Photoshop, la manera de hacernos ver que su fondo es transparente es esta. Es decir, crear una especie de tesela gris y blanca que llena todo nuestro documento. Si quisiéramos que nuestro documento o nuestra capa 1 tuviera otro color, un color plano, pues podemos utilizar, por ejemplo, la herramienta bote de pintura, seleccionar cualquier color desde el menú color, el que queramos, por ejemplo, y con un clic pues mostramos o ponemos ese color sobre la capa que teníamos señalada. Bien, voy a volver un paso atrás. Para volver un paso atrás lo hacemos con el atajo Comando Z o Control Z, si estáis en PC. Ahí estamos. Y vamos a repetir la operación. En este caso vamos a utilizar el color rojo. Vamos a trabajar con el rojo puro en RGB, que está compuesto de 255 de rojo, 0 de verde y 0 de azul, ¿vale? RGB son las iniciales en inglés de red, green, blue, es decir, rojo, verde y azul, colores primarios del RGB, que es el modo de color en el cual estamos trabajando. Si fuéramos a imprimir esto, tendríamos que fijarnos en esta advertencia que nos señala aquí Photoshop, que quiere decir que este color está fuera de la gama de impresión. Vuelvo a decir, ya hablaremos en otro vídeo tutorial acerca de esto. De momento, como estamos trabajando para monitorización, no nos tenemos que preocupar, puesto que este color se puede ver perfectamente en monitorización. Vamos a darle a OK y vamos a crearnos una capa de color rojo, ¿vale? Lo único que he hecho es seleccionar la capa, coger el bote de pintura, seleccionar el color y ¡pum! Ya está. Bien. Lo que voy a hacer a continuación es darle un nombre a la capa, ¿vale? En este caso, como tengo el programa en inglés, pues mi capa se llama Layer 1, pero en vuestro caso, pues si tenéis el programa en castellano, pues se llamaría capa 1. Sea como sea, podéis darle a una capa el nombre que queráis y yo voy a hacer eso mismo. Voy a crearme una capa que se llame Red, rojo en inglés. ¿Y qué más? Pues lo que voy a hacer ahora es enseñaros cómo se crea una capa nueva y cómo se duplica una capa en Photoshop. Cosas muy sencillas, pero hay que empezar como siempre por el principio. Para crear una capa nueva en Photoshop tenemos 3 o 4 maneras diferentes, puede que incluso alguna más. Os muestro 3 de ellas
aunque yo siempre voy a hacerlo de la misma manera, ¿vale? Como estamos hablando de capas, nos podríamos ir directamente al menú superior, al apartado de capas, y de aquí seleccionar de las opciones New Layer o Nueva capa. Esta sería una de las maneras. Vamos a hacerlo. Me dice qué nombre le quiero poner y una serie de opciones. En principio, por defecto, lo dejáis tal cual. Todo luego se puede ir modificando y os aparece esa. Como ya he llamado a esta capa, a la que tenía anteriormente rojo, pues se me crea la capa con nombre Layer 1. Pero podemos modificarlo y ponerle el nombre que queramos. En este caso, vamos a darle el nombre de green o verde y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la capa anterior. Vamos a seleccionar el rojo al 0, el verde al máximo. Acordaos que en 8 bits el valor máximo del RGB es 255 y el menor 0. Ahí estamos, ¿vale? 0 de rojo al máximo de verde y 0 de azul. OK. Y en esa capa ponemos ese verde que si alguien ha trabajado algo en vídeo, pues sabrá que es el típico verde croma. Bien, y nos falta por último hacer la capa de azul. La voy a hacer desde otro sitio. En este caso, en vez de irme al menú superior, al apartado de capas, me voy a las opciones de panel. Todos los paneles de Photoshop tienen sus opciones de panel, que están este iconito en la esquina superior derecha del panel en cuestión, ¿vale? La capa, el panel de capas tiene sus propias opciones de panel y desde aquí vamos exactamente al mismo sitio que desde arriba, ¿vale? Nueva capa, nos creamos la capa. Si ya directamente yo en mi caso sé que voy a poner aquí el color azul en esta nueva capa, pues vamos a llamar a esta capa azul. OK, ya tenemos el nombre y vamos a poner ahí el color azul. 0 de rojo, 0 de verde, 255 de azul. Y ya estamos. Tenemos nuestras 3 capas. Si yo, por ejemplo, quisiera ahora duplicar una de ellas, por ejemplo, la capa roja, pues selecciono la capa, la que quiera duplicar, en este caso la capa roja, y la duplico. Puedo hacerlo de varias maneras. Podría hacerlo también desde el menú de arriba, en capa, duplicar capa. Podría hacerlo también desde el menú de las opciones de panel. Pero también puedo hacerlo arrastrando la capa al icono que hay a la izquierda de la papelera. Ese icono de ahí, lo arrastro y suelto y se me crea una copia de esa capa. Ese icono sirve para otra cosa más. Sirve para crear una capa nueva. Exactamente igual que antes, para crearnos una capa nueva, hemos ido al menú superior, al apartado de capa, nueva, perdonad, apartado de capa, nueva capa, ¿vale? Esta es una opción. Con el atajo de teclado también lo podemos hacer. Desde las opciones de panel, nueva capa. Y también hay otra forma de crear una capa nueva. En este caso es sencillamente hacer un clic en este botón, en el botón que hay a la izquierda del botón de papelera. Y se nos crea directamente la capa que queramos. Voy a poner, por ejemplo, ahí el color blanco. Así que el color blanco es la suma de los 3 colores básicos RGB. Es decir, la mayor cantidad de datos en cada uno de los canales tenemos como resultado el color blanco.